Bienvenidos, bienvenidas a la segunda tutoría del curso de agroindustria para este tercer cuatrimestre. El tema para esta tutoría es el tema número 2, que es formulación de proyectos agroindustriales sostenibles. Y una serie de lecturas y libros sobre formulación de proyectos. Em, esta tutoría es un material complementario a estas lecturas donde se van a ver algunos aspectos integrales y generales de lo que es la preparación, bueno, formulación y evaluación de proyectos agroindustriales. Pues muy bien, vamos a iniciar un poquito con cada una de las lecturas y hacer un análisis integral de las mismas. Bien, vamos a continuar la siguiente diapositiva. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Les recuerdo que esta presentación yo la voy a subir como hice con la primera tutoría en la plataforma para que ustedes la tengan como complemento de estudio que tienen que hacer, estudio independiente de cada uno de los temas asignados. Bien, vamos a iniciar con la siguiente diapositiva. Ok, bueno, el estudio de la formulación de proyectos agroindustriales constituye una de las competencias más relevantes para los profesionales en el campo de la agroindustria y también de áreas como la gestión ambiental. La creciente complejidad de los sistemas productivos, la necesidad de responder a mercados cada vez más exigentes y el compromiso con la sostenibilidad hacen que la capacidad de diseñar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos sea esencial. Un proyecto, en términos generales, es la materialización de una idea orientada a transformar una realidad específica mediante la organización de recursos y actividades. Según Vergara, 2014, formular proyectos no solo significa diseñar acciones, sino también expresar una visión de cambio que conecta a comunidades, instituciones y actores económicos en torno a un objetivo común. Por lo tanto, la formulación de proyectos agroindustriales sostenibles no es simplemente una herramienta administrativa, es un lenguaje universal de desarrollo que articula la competitividad, la rentabilidad y la responsabilidad social y también la ambiental. Bien, entonces vamos con concepto y metodología de formulación de proyectos. De acuerdo con Mancuso 2020, la formulación de un proyecto debe entenderse como una metodología estructurada que sigue una secuencia de pasos lógicos. Esta secuencia permite identificar una necesidad real, describirla con claridad, proponer objetivos concretos, cuantificar recursos, definir tareas, establecer un cronograma de actividades y finalmente diseñar mecanismos de seguimiento y evaluación. Esta metodología convierte la formulación en un plan de trabajo exhaustivo que orienta las decisiones técnicas, financieras y organizativas de cualquier iniciativa. Se puede denominar proyecto, conceptualización o definición de proyecto, pero en cualquier caso constituye la base estratégica sobre la cual se construye la ejecución. Pero ¿cuáles son las fases fundamentales en la formulación? Primero, la identificación del problema. Esto implica reconocer la necesidad real o sentida, así como sus causas y consecuencias. La segunda etapa o la segunda fase es la descripción del proyecto. Incluye el alcance, los beneficiarios, las metas y los objetivos específicos. La tercera fase es la definición de tareas. Aquí se desglosan las metas en fases y estas en actividades concretas que se listan de manera lógica y coherente. La cuarta fase es la identificación de recursos. Comprende la definición de insumos humanos,
técnicos, financieros y físicos, junto con la elaboración del presupuesto y la asignación de responsables. La quinta fase es el cronograma de actividades. Acá, representado comúnmente con un diagrama de Gantt, especifica la secuencia de duración de cada actividad. En los manuales que ustedes tienen a disposición, ustedes van a ver ejemplo de cada uno de las plantillas de diagrama de Gantt, así como otros cuadros que son importantes siempre o casi siempre desarrollar en la preparación y evaluación de un proyecto. La sexta fase es el seguimiento y la evaluación. Aquí se determinan los indicadores y responsables de la medición de avances y logros. Proyectos y objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, aquí es un elemento muy importante que es una tendencia actualmente en todas las áreas del conocimiento y en la agroindustria también. Un aspecto crucial de la lectura que estoy analizando es el énfasis en que la formulación de proyectos agroindustriales sostenibles debe alinearse con los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por la ONU en el 2015. Estos objetivos y sus 169 metas buscan equilibrar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo. En el ámbito agroindustrial, esto significa diseñar proyectos que promuevan la seguridad alimentaria, reduzcan el impacto ambiental, fortalezcan las economías locales y mejoren la calidad de vida de las comunidades rurales. En cuanto a la evaluación económica de los proyectos, además de la preparación técnica, los proyectos deben someterse a un análisis de costo y beneficios, lo que permite medir su viabilidad económica y financiera. La evaluación económica analiza o establece indicadores como el valor actual neto, que se conoce como BAN por sus siglas, la tasa interna de retorno, TIR por sus siglas, y la relación beneficio-costo, BC, que son herramientas que guían la toma de decisiones y justifican la inversión. Esta dimensión es especialmente importante en agroindustria, donde las decisiones deben balancear rentabilidad, productividad y sostenibilidad. Aquí puse un ejemplo sobre un proyecto de piña orgánica. Aquí podemos darnos un ejemplo ya aplicado al área agroindustrial. Pues para ejemplificar lo anterior, consideremos un proyecto agroindustrial de procesamiento de piña orgánica para exportación. En la identificación del problema se podría reconocer la necesidad de valor agregado y reducción de pérdidas post cosecha. En la descripción, el objetivo sería transformar la piña en productos derivados como jugos y mermeladas orgánicas. En la definición de tareas se incluiría el diseño de la planta, la adquisición de equipos, capacitación de personal y certificaciones orgánicas. En la identificación de recursos se contemplan inversiones en tecnología, recursos humanos especializados y capital financiero. En el cronograma se programan fases de 6 meses para instalación, pruebas y comercialización. Finalmente, el seguimiento se llevaría a cabo mediante indicadores como ventas, certificaciones obtenidas y satisfacción de clientes internacionales. Entonces, este ejemplo demuestra cómo la metodología permite estructurar iniciativas concretas que integran sostenibilidad y competitividad en el sector agroindustrial. Y su relación con la práctica profesional. Bueno, para los futuros profesionales en agroindustria, en gestión ambiental, dominar la formulación de proyectos implica contar con una herramienta de gestión estratégica aplicable en múltiples escenarios. En empresas privadas para diseñar inversiones agroindustriales que optimicen procesos y aseguren rentabilidad. En instituciones públicas para formular proyectos de desarrollo rural, seguridad alimentaria o innovación tecnológica. En cooperación internacional para acceder a fondos y financiamiento mediante propuestas bien estructuradas que respondan a prioridades globales como los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en la práctica profesional, la capacidad de formular proyectos abre puertas a liderar grupos interdisciplinarios,
garantizar la correcta administración de recursos y generar impacto económico, social y ambiental sostenible. En general, la formulación de proyectos agroindustriales sostenibles es un proceso metodológico que cambia o que combina, mejor dicho, el rigor técnico, científico, la visión estratégica y el compromiso con la sostenibilidad. No se trata únicamente de planificar actividades, sino de construir propuestas transformadoras que articulen competitividad, productividad, sostenibilidad y rentabilidad. Los elementos claves que hablamos anteriormente, como lo son la identificación del problema, la definición de objetivos, la asignación de recursos, cronogramas, seguimiento y evaluación, constituyen un marco sólido para estructurar iniciativas exitosas. Al mismo tiempo, la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles o ODS asegura que estos proyectos contribuyan a retos globales de desarrollo sostenible. Como profesionales, entonces, debemos comprender que formular proyectos es más que un ejercicio académico. Es una competencia práctica que define nuestra capacidad de intervenir en la realidad, generar soluciones concretas y responder a los desafíos del sector agroindustrial en el siglo XXI. Bien, preparación y evaluación de proyectos. Esta es una de las lecturas que estaba como para leer al final, pero creo que es más atinente a esta parte porque son bases de lo que es análisis, formulación, preparación y evaluación de proyectos. Bien, vamos a retomar algunos conceptos de esta lectura que son importantes. Y les recomiendo ese libro especialmente para la elaboración de proyectos, que es todo un libro de consulta obligatoria para cualquier profesional que deba ejecutar proyectos. Bien, la preparación y evaluación de proyectos constituye una de las fases más, como hemos visto, determinantes en el ciclo de gestión de cualquier iniciativa productiva, social o empresarial. En el ámbito de la ingeniería, la economía y la administración, este proceso es clave porque permite convertir ideas en propuestas estructuradas, con sustento técnico, financiero y social. El propósito central de la preparación y evaluación de proyectos es responder a una pregunta esencial. ¿Vale la pena invertir los recursos en este proyecto? Esta interrogante, que parece simple, requiere de un análisis profundo que abarque aspectos de diagnóstico, planeación, asignación de recursos y previsión de resultados. Por ello, la preparación de proyectos no solo es un procedimiento administrativo, sino un ejercicio estratégico que determina la viabilidad y la sostenibilidad de una iniciativa. Bien, como hemos visto, un proyecto es entendido como un conjunto de actividades planificadas y articuladas que buscan alcanzar un objetivo específico mediante la utilización eficiente de recursos humanos, técnicos y financieros. La lectura enfatiza que la preparación de proyectos no puede desligarse de la evaluación, ya que ambas forman parte de un proceso continuo orientado a garantizar la efectividad de la inversión. Y como vimos en la primera lectura, las fases de la preparación de proyectos es un proceso sistemático que incluye primero, según esta lectura, identificación de la idea del proyecto. Nace de una necesidad o problema concreto que requiere solución. La segunda fase es el diagnóstico y la justificación. Aquí se realiza un análisis de la situación actual, de sus causas y consecuencias y se justifica la pertinencia de la intervención. La tercera es la definición de objetivos. Se plantean metas claras, medibles y alcanzables, alineadas con la solución del problema identificado. La cuarta fase son alternativas de solución. Aquí se consideran distintas opciones para atender el problema y se comparan sus ventajas y desventajas. Y la quinta fase es la selección de la alternativa óptima. Aquí, en esta fase o primera
preface se define la opción más viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental. Bien, una vez preparados los proyectos y ya ejecutados, viene la siguiente fase que es la evaluación de proyectos. La evaluación es un análisis riguroso de la alternativa seleccionada con el fin de determinar su viabilidad. Incluye un estudio de mercado. Esto para garantizar que exista demanda real por los bienes o servicios. Luego, un estudio técnico que define procesos de producción, localización, tamaño óptimo del proyecto y tecnología requerida. Un estudio organizacional y legal que especifica la estructura administrativa y el marco normativo aplicable. Luego un estudio financiero y económico que analiza los costos, ingresos proyectados, flujos de caja y principales indicadores de rentabilidad, como los que les dije anteriormente, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, etc. También la evaluación social y ambiental, que mide el impacto del proyecto en la comunidad y en el entorno natural. En esta fase, el énfasis está en reducir el riesgo de fracaso y asegurar que los recursos asignados generen beneficios sostenibles. Un ejemplo ilustrativo sería un proyecto de implementación de un sistema de riego en una comunidad agrícola. Em, en la preparación se identifica el problema, dependencia de lluvias irregulares, por ejemplo. Se justifica por la baja productividad y se plantean varias alternativas, riego por aspersión, riego por goteo o canalización. En la evaluación se estudia la demanda del agua, el costo de inversión, la capacidad de los agricultores para cubrir gastos de operación y el impacto ambiental. Finalmente, se selecciona el sistema de riego por goteo como la opción más rentable y sostenible. Otro caso podría ser un proyecto de planta procesadora de frutas tropicales. Su preparación incluiría estudios de factibilidad técnica y de mercado, mientras que su evaluación analizaría rentabilidad financiera, generación de empleo y aporte a la seguridad alimentaria. Bueno, como les decía, la relación con la práctica profesional es muy importante porque los temas considero importante relacionarlos con el área donde ustedes se están formando. Para los futuros profesionales, comprender y aplicar la preparación y evaluación de proyectos, entonces, significa adquirir una herramienta de gestión estratégica aplicable en múltiples contextos. Como les dije anteriormente, en el sector público permite estructurar proyectos de infraestructura, educación o salud con base en diagnósticos rigurosos. En el sector privado garantiza que las inversiones, productivas se realicen de forma rentable y competitiva. En el ámbito social y comunitario, contribuye a diseñar proyectos que mejoran la calidad de vida y promueven el desarrollo local. Y en la parte internacional se convierte en requisito indispensable para acceder a financiamiento externo, pues los organismos requieren proyectos bien preparados y evaluados antes de otorgar los recursos. En general, la preparación y evaluación de proyectos en esta lectura no debe entenderse como un trámite aislado, sino como un proceso integral de análisis, de planeación y de toma de decisiones, que define la viabilidad de cualquier iniciativa. Entonces, esta lectura destaca que la clave está en articular un diagnóstico sólido con una evaluación rigurosa, de manera que los proyectos se conviertan en soluciones viables, rentables y sostenibles. Dominar estas metodologías permite a los profesionales reducir riesgos, maximizar beneficios y asegurar que cada recurso invertido contribuya al desarrollo económico, social y ambiental. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver un poquito sobre la guía metodológica. La guía metodológica para la formulación de perfiles de proyectos agropecuarios. Bien, el diseño y la formulación de proyectos agropecuarios constituye una herramienta esencial para la gestión eficiente de recursos. Como vimos, la promoción del desarrollo rural y la mejora de la competitividad en el sector agrícola es uno de sus objetivos principales.
La guía metodológica elaborada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería ofrece un marco estructurado que orienta a las organizaciones y productores en la preparación de perfiles de proyectos viables, sostenibles y alineados con las políticas nacionales de desarrollo. La importancia de este documento radica en que los proyectos agropecuarios no solo buscan mejorar la productividad, sino también fortalecer la seguridad alimentaria, generar empleo, proteger el ambiente y dinamizar las economías locales. En este sentido, la guía se convierte en un instrumento clave para transformar necesidades y problemas en soluciones concretas, organizadas y financiables. Bien, ficha técnica y caracterización de la organización. Ok, bueno, aquí en cuanto a lo que es la ficha técnica del proyecto como primer elemento. El punto de partida es la identificación del proyecto, como vimos en la teoría anterior, donde se establecen nombre, localización, monto de inversión, beneficiarios y el impacto esperado. Se trata de la carta de presentación de la propuesta, que permite comunicar de manera clara su alcance, pertinencia y también su justificación. Luego viene la caracterización de la organización. Se solicita incluir la misión, visión, actividad productiva y estructura organizativa. Este apartado es esencial porque demuestra la capacidad institucional de la organización solicitante, evidenciando su formalidad, experiencia y solvencia para ejecutar el proyecto. Luego viene como tercer elemento la identificación del problema y del proyecto. Aquí se formulan los antecedentes, causas y efectos del problema que justifica la intervención. La guía enfatiza que un problema no debe plantearse como la ausencia de una solución, por ejemplo, la falta de financiamiento, sino como una condición concreta que afecta la productividad o calidad de vida de los beneficiarios, por ejemplo, los bajos niveles de productividad en productores rurales. Además, se incluye la descripción general del proyecto, los beneficiarios directos e indirectos y la vinculación explícita con políticas nacionales y sectoriales como el Plan Nacional de Desarrollo o la Política de Desarrollo Rural. En cuanto al mercado del proyecto, es otro de los elementos. Aquí el análisis del mercado permite medir la demanda y oferta de productos o servicios derivados del proyecto. Se identifican consumidores, competidores, precios, volúmenes de producción y estrategias de comercialización. De esta manera se asegura que el proyecto no solo sea técnicamente viable, sino también sostenible en términos comerciales. El análisis técnico también es un elemento importante. Comprende el tamaño y localización del proyecto, el proceso productivo, la tecnología e ingeniería a utilizar, así como los equipos y maquinaria necesarios. Este apartado también exige considerar aspectos de responsabilidad social como la seguridad laboral y el cumplimiento a normativas vigentes. Otro elemento importante que dice ahí la diapositiva es el análisis del proceso productivo. Aquí se debe establecer muy detalladamente el diagrama de flujo desde la materia prima al producto final. Bien, aspecto 6, aspectos ambientales. Un aspecto central de la guía es la incorporación de la evaluación de impacto ambiental, que identifica acciones del proyecto que puedan afectar el aire, el suelo, el agua, la biodiversidad o el paisaje, así como medidas correctivas y compensatorias. Dependiendo del tamaño del proyecto, puede requerirse viabilidad ambiental de Setena. Y vienen aspectos también administrativos. Incluye la organización para la ejecución y operación del proyecto, los aspectos legales, los aspectos administrativos, el organigrama y el cronograma de actividades. La guía enfatiza la necesidad de demostrar capacidad de gestión y cumplimiento de la normativa vigente en temas laborales,
sanitarios, municipales y ambientales inclusive. Y finalmente los aspectos, los aspectos financieros. Aquí se detalla la inversión necesaria, incluyendo costos de operación, costos de producción, administración y ventas, ingresos generados por la venta de productos y servicios, recuperación de la inversión y destino de los excedentes, presupuestos detallados según aportes de productores, organizaciones y transferencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En general, este capítulo asegura que el proyecto sea financieramente sostenible y que los fondos públicos solicitados se utilicen de manera transparente y eficiente. Ejemplo práctico. Un ejemplo práctico podría ser un proyecto de centro de acopio para hortalizas en una región rural. El problema son los altos niveles de pérdida post cosecha por falta de almacenamiento adecuado. Entonces, el objetivo es reducir pérdidas en un 30% mediante la implementación de un centro de acopio con cámaras de frío. Los beneficiarios son 150 productores locales, 40% son mujeres y 30% jóvenes, más beneficiarios indirectos en el comercio y transporte local. El mercado se asegura la venta a cadenas de supermercados y ferias locales. Análisis técnico, la construcción de la planta, adquisición de refrigeración industrial, capacitación en manejo post cosecha. Aspectos ambientales, mitigación de residuos sólidos y ahorro energético en equipos. Y en la parte financiera, inversión inicial de 120 millones de colones, recuperada en 5 años mediante tarifas de uso. Entonces, este ejemplo demuestra cómo se integran todos los elementos de la guía para estructurar proyectos concretos, medibles y también financiables. La relación con la práctica profesional. Para los profesionales en agroindustria o administración de proyectos, dominar esta metodología implica diseñar proyectos sólidos que respondan a necesidades reales del sector agropecuario. También acceder a financiamiento público-privado mediante propuestas bien fundamentadas. Gestionar recursos de manera eficiente para maximizar la productividad y la rentabilidad. Asegurar sostenibilidad al incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Y finalmente, generar impacto comunitario al contribuir a la seguridad alimentaria, la equidad de género y la inclusión de jóvenes en actividades productivas. Entonces, la guía metodológica del Ministerio de Agricultura y Ganadería para la formulación de perfiles de proyectos agropecuarios es un instrumento técnico y estratégico que formula necesidades en propuestas estructuradas, alineadas con políticas públicas y orientadas al desarrollo sostenible. Su valor entonces radica en que integra dimensiones técnicas, económicas, ambientales, sociales y administrativas, como vimos en las dos lecturas previas sobre la teoría, garantizando que los proyectos no solo sean viables en papel, sino también factibles en la práctica. Para los futuros profesionales, apropiarse de esta metodología significa contar con una herramienta poderosa para incidir en el desarrollo rural, impulsar la competitividad del sector agropecuario y responder a los desafíos del cambio climático y la seguridad alimentaria. Em, entonces, la formulación de perfiles de proyecto no es solo un requisito administrativo, sino una competencia profesional clave que define la capacidad de transformar realidades mediante la planificación estratégica y el uso responsable de los recursos disponibles. Muy bien, vamos con la otra lectura, que es la guía para la formulación de proyectos de inversión agropecuaria. Todas las lecturas tienen una cierta similitud en cuanto a contenido. Bien, la formulación de proyectos de inversión en el sector agropecuario, según esta guía, constituye una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo rural y la competitividad empresarial y sostenibilidad productiva, elementos que ya se consideraron en las lecturas anteriores. En un contexto marcado por la necesidad de incrementar la seguridad alimentaria, diversificar mercados y adaptarse a las exigencias del cambio climático, contar con metodologías sólidas para diseñar y preparar y evaluar, ejecutar y evaluar proyectos resulta indispensable.
Entonces, la guía busca proporcionar un marco metodológico claro y práctico para transformar ideas en proyectos estructurados, capaces de ser financiados y ejecutados con éxito. Al integrar aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, se convierte en un instrumento clave tanto para productores como para instituciones públicas y privadas vinculadas al sector agropecuario. Bien, bueno, concepto de proyecto de inversión agropecuaria. Un proyecto de inversión en este sector se entiende como un conjunto de actividades interrelacionadas que mediante el uso planificado de recursos humanos, materiales y financieros buscan generar bienes y servicios que incrementan la productividad, mejoren el bienestar de las comunidades rurales y aseguren la sostenibilidad ambiental. La guía subraya que un proyecto debe ser técnicamente viable, económicamente rentable, socialmente aceptado y ambientalmente sostenible. Esto implica no solo identificar una necesidad, sino también plantear soluciones concretas con objetivos claros y resultados medibles. Según esta lectura, las etapas de la formulación de proyectos son las siguientes. Primero, identificación del problema y diagnóstico inicial. Se analizan causas, efectos y magnitud de la situación que se pretende atender. Segunda fase, definición de objetivos y alternativas de solución. Aquí se establecen fines y se comparan distintas opciones de intervención. Tercera fase, estudio de mercado. Se evalúa la demanda y oferta de productos, los precios, la competencia y la estrategia de comercialización. 4. Estudio técnico. Incluye la localización óptima del proyecto, el tamaño de la unidad productiva, los procesos de producción, la selección de tecnología y el diseño de la infraestructura. La quinta fase es el estudio organizacional y administrativo. En esta fase se definen las estructuras de gestión, los recursos humanos y los marcos legales. La sexta etapa es el estudio financiero y económico. Como hemos visto, aquí se proyectan costos, ingresos, flujos de caja, indicadores de rentabilidad, como el BAN y el TIR. Y séptima fase es la evaluación del impacto ambiental y social. Se valoran riesgos y externalidades, así como estrategias de mitigación. Cada etapa se vincula entre sí, garantizando que el proyecto sea integral y no quede reducido a un simple ejercicio financiero. La lectura también profundiza un poquito en lo que son las herramientas de evaluación económica y financiera, como el valor actual neto. El BAN determina si los beneficios futuros superan a los costos en valor presente. Son términos y metodologías económicas y financieras. La tasa interna de retorno, o TIR, mide la rentabilidad del proyecto en términos porcentuales. La relación costo-beneficio evalúa la eficiencia del uso de los recursos invertidos y el análisis de sensibilidad permite prever cómo afectarán cambios en precios, costos y productividad a la rentabilidad del proyecto. En esencia, estas herramientas son indispensables para tomar decisiones informadas y reducir los riesgos financieros. Existe lo que la lectura llama el enfoque en la sostenibilidad. Esta lectura hace énfasis en que la inversión agropecuaria debe alinearse con principios de desarrollo sostenible, incorporando criterios de conservación de suelos, uso eficiente del agua, manejo responsable de agroquímicos y promoción de prácticas resilientes al cambio climático. Bueno, un ejemplo práctico, aquí siempre les traigo ejemplos prácticos. Por ejemplo, un proyecto sería la implementación de un sistema de riego tecnificado en cultivos de café. Problema identificado: baja productividad por dependencia de lluvias irregulares. Objetivo: incrementar en un 25% la producción de café mediante riego por goteo. Estudio de mercado: creciente demanda de café de alta calidad en mercados internacionales. Estudio técnico: instalación de infraestructura hídrica, capacitación en uso del sistema,
adquisición de bombas y tuberías. Estudio financiero, inversión inicial de 80 millones de colones, con recuperación estimada en 6 años, BAN positivo y TIR del 14%. Impacto ambiental, uso eficiente del agua y reducción de erosión de suelos. Entonces, este ejemplo que ustedes ven ahí, que les puse ahí en la diapositiva, refleja cómo cada componente metodológico de la guía se traduce en una propuesta concreta y viable. Bien, y como les decía, también la relación con la práctica profesional. Entonces, aquí la preparación sería ser redundante, lo que ya les he dicho, en cuanto a la importancia que tiene la preparación, ejecución y evaluación de proyectos agroindustriales sostenibles, tanto en empresas privadas, en instituciones públicas, en cooperación internacional y también un aspecto importante en consultoría y asesoría técnica como herramientas para acompañar a productores en el diseño y ejecución de proyectos exitosos. En general, esta guía o esta lectura, la guía de formulación de proyectos del sector agropecuario, ofrece un marco metodológico riguroso y completo que permite transformar ideas en iniciativas viables y sostenibles. Al integrar aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales, asegura que los proyectos no se limiten a ser documentos, sino que se convierten en herramientas reales de cambio y desarrollo. Por lo tanto, es importante apropiarse de este conocimiento para que, como profesionales, estemos en la capacidad de diseñar proyectos que respondan a los desafíos actuales, como lo son la seguridad alimentaria, la competitividad internacional, la adaptación al cambio climático y el desarrollo rural también inclusivo. Bien, vamos con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, esto es más que todo era como un tipo brochure, ¿verdad? Sobre los ODS para que se conocieran. Bien, seguimos aquí. Bueno, como les decía anteriormente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye uno de los acuerdos internacionales más ambiciosos y relevantes de la historia reciente. Firmado en 2015 por los Estados miembros de las Naciones Unidas, esta agenda plantea un plan de acción integral y universal que aborda simultáneamente las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo humano. Su principal objetivo es guiar a los países hacia un modelo de progreso más equitativo, inclusivo y sostenible a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, o ODS como se conocen, y 169 metas específicas. Estos objetivos se estructuran en torno a 5 ejes centrales: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, lo que refleja la visión holística y multidimensional del desarrollo sostenible. La lecturita enfatiza el papel central de las universidades en la implementación de las ODS, dado que son instituciones que no solo transmiten conocimiento o transmitimos conocimiento, sino que también generamos investigación, innovación y transformación social. Los objetivos de desarrollo sostenible son entonces un conjunto de metas globales claras y orientadas a la acción, diseñadas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad de todas las personas. Cada uno de los 17 objetivos cuenta con metas concretas que deben alcanzarse de aquí al año 2030. Rol de las universidades. Como les decía, la lectura destaca que las universidades cumplen un rol estratégico en este proceso por varias razones. Por la formación académica, porque capacitamos a las nuevas generaciones en la comprensión de los ODS. Hay un empoderamiento social, movilizan a estudiantes y comunidades hacia acciones transformadoras. Las universidades crean innovación e investigación, desarrollan proyectos vinculados con el cumplimiento de los objetivos, crea empleos, o sea, formamos profesionales capaces de implementar prácticas alineadas con la sostenibilidad, y las universidades tienen impacto social. Actúan como instituciones socialmente responsables, promoviendo sinergias y alianzas.
El impacto de las ODS en la universidad. De forma recíproca, los objetivos de desarrollo sostenible también generan también aportes hacia las universidades porque aumentan la demanda de formación especializada, también definen un nuevo marco de responsabilidad social universitaria, evidencian el impacto de la institución en el desarrollo sostenible y fomentan la colaboración de actores externos y la captación de nuevos fondos. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17, como les dije anteriormente. El primero es el fin de la pobreza. Aquí se generan los metas como la protección social, acceso al servicio básico y resiliencia de grupos vulnerables. El ODS 2 es hambre cero. Aquí se pretende garantizar alimentación suficiente, sana y nutritiva mediante sistemas sostenibles. El ODS 3 es salud y bienestar. Aquí se previene la prevención de enfermedades, salud mental y fomento de hábitos saludables. El ODS 4 es educación de calidad. Aquí se pretende acceso inclusivo y equitativo a todos los niveles educativos. El ODS 5 es la igualdad de género. Aquí hay eliminación de la discriminación y violencia de género y el empoderamiento femenino. El ODS 6, agua limpia y saneamiento, acceso universal y gestión sostenible de recursos hídricos. El ODS 7, energía asequible y no contaminante. Aquí se hace un fomento de energías renovables y eficiencia energética. El ODS 8 es trabajo decente y crecimiento. Metas de empleo digno, igualdad salarial y diversificación económica. El ODS 13, acción por el clima. Metas en cuanto a adaptación a riesgos climáticos y mitigación de sus efectos. ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Aquí se pretenden sociedades inclusivas, transparentes y libres de violencia. Y finalmente el objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos en cuanto a metas de cooperación internacional, transferencia tecnológica y también creación de capacidades. Bien, ejemplos y aplicaciones. Un ejemplo concreto del impacto universitario de los ODS podría ser el diseño de un programa de innovación en energías renovables dentro del campus universitario. Este tipo de iniciativa contribuye al ODS 7, por ejemplo, al mismo tiempo que fomenta profesionales se forma profesionales especializados en sostenibilidad, generando empleabilidad y fomentando la investigación aplicada. Otro caso práctico es la incorporación de políticas de igualdad de género en las estructuras de gobernanza universitaria, la cual responde directamente al ODS 5 y se traduce en la promoción de mujeres en puestos de liderazgo académico y administrativo. Finalmente, las universidades pueden establecer alianzas con comunidades rurales para desarrollar proyectos de agricultura sostenible, apoyando simultáneamente al ODS 2, recuerden que hambre cero, y al ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Bien, bien. En general, la Agenda 2030 y los ODS representan un paradigma global que involucra a todos los sectores de la sociedad y en particular a las universidades como actores estratégicos. Esta lectura enfatiza que estas instituciones no solo tienen la responsabilidad de formar profesionales, sino también somos los motores de innovación, inclusión y sostenibilidad. A su vez, los ODS fortalecen la misión universitaria, ampliando su impacto y su relevancia social. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con, creo que esta es la última lectura sobre preparación y evaluación de proyectos. Vamos a ver acá. A ver. Ok, bueno, sí. Em,
otras páginas del mismo libro de preparación y evaluación de proyectos, el 89 a 102. Bueno, en el ámbito de la administración, como hemos visto a través de esta tutoría, la ingeniería y la economía, la preparación y evaluación de proyectos se constituye como esa herramienta estratégica para la toma de decisiones de inversión. Estas páginas de la 82, 89 a la 102 profundizan en los métodos de evaluación económica y financiera esenciales para determinar si un proyecto es viable y sostenible en el tiempo. El énfasis se centra en los criterios de decisión financiera más relevantes, como los que ya les he mencionado anteriormente: el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el TIR, la relación costo-beneficio y el análisis de sensibilidad. Todos ellos indispensables para reducir riesgos y maximizar beneficios en la gestión de proyectos. Bien, en cuanto a la importancia de la evaluación financiera. La evaluación financiera entonces permite determinar si los beneficios que se espera obtener superan a los costos proyectados, considerando el valor del dinero en el tiempo. Un proyecto no solo debe ser técnicamente viable, sino también económicamente rentable y financieramente sostenible. Entonces, hemos hablado sobre los indicadores clave de evaluación. Aquí hablamos del BAN, o el valor actual neto. Entonces, recuerden que el BAN representa la diferencia entre el valor presente de los beneficios y los costos del proyecto. Si el BAN es positivo, el proyecto genera valor adicional para los inversionistas. Si es negativo, se recomienda descartarlo. Es considerado el criterio más robusto para la toma de decisiones. Luego viene la tasa interna de retorno, o TIR. Corresponde a la tasa de descuento que iguala los ingresos y egresos del proyecto en valor presente. El proyecto es viable si su TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. Esto permite comparar proyectos de distinta naturaleza bajo un mismo parámetro. Luego, la relación costo-beneficio. Aquí, como les dije, se obtiene al dividir el valor presente de los beneficios entre el de los costos. El valor superior a 1 indica que los beneficios superan los costos. Es útil en proyectos sociales o comunitarios donde no siempre se prioriza la rentabilidad monetaria. Hay un cuarto elemento que es el periodo de recuperación de la inversión, o payback. Este indica el periodo que tarda un proyecto en recuperar la inversión inicial a través de sus flujos de caja. Aunque es un criterio simple, no considera el valor del dinero en el tiempo ni los beneficios posteriores al periodo de recuperación. Y un quinto elemento es el análisis de sensibilidad. Este evalúa cómo cambios en variables críticas como los precios, cambios en los costos, tasas de interés, afectan la rentabilidad del tiempo. El análisis de sensibilidad entonces permite identificar riesgos y preparar estrategias de mitigación. Entonces, esta lectura destaca que ningún criterio debe aplicarse de manera aislada. La combinación de herramientas financieras, técnicas y sociales permite obtener una visión integral y también confiable sobre la viabilidad de un proyecto. Bien, detalles de esto ya lo estoy repitiendo. ¿De por qué lo estoy repitiendo? Ok. Este es un ejemplo. Ejemplo agroindustrial. Una planta procesadora de frutas tropicales con un BAM positivo y un TIR del 18% muestra ser financieramente viable. Sin embargo, el análisis de sensibilidad revela que un aumento del 20% en los costos de energía reduciría significativamente la rentabilidad, lo que lleva a proponer tecnologías más eficientes. En un proyecto social, la construcción de un centro comunitario puede presentar una relación beneficio-costo superior a 1, justificando la inversión pública, aunque su BAM financiero sea bajo. Esto ilustra cómo los proyectos sociales deben evaluarse con criterios adicionales al económico. Bien,
Conclusión. Bueno, en general la sección o estas páginas revisadas subrayan que la evaluación económica y financiera para transformar ideas en proyectos viables y sostenibles es importante. Aplicarla. Herramientas como el BAN, la TIR, la relación beneficio-costo, el payback y el análisis de sensibilidad permiten a los tomadores de decisiones contar con criterios objetivos para invertir con seguridad. Por lo tanto, la preparación y evaluación de proyectos no solo es un ejercicio técnico, sino una competencia estratégica que fortalece la capacidad de los profesionales para enfrentar riesgos, también para optimizar recursos y contribuir al desarrollo económico y social. Bien, para terminar, si quiero ver un videito sobre estos indicadores, indicadores claves en la preparación y evaluación del proyecto para que lo tengan ahí también y profundicen un poquito más en este tema. Vamos a poner el videito y les agradezco mucho la asistencia a esta cortita tutoría, pero muy detallada en cuanto a lo que es un proyecto agroindustrial, los elementos generales de un proyecto, de una preparación, ejecución y evaluación de un proyecto y específicamente de un proyecto agroindustrial. Bien, entonces vamos a ver por aquí. Video sobre las técnicas de evaluación de proyectos. Supongamos que tenemos dos proyectos alternativos y conocemos sus flujos de efectivos relevantes, el proyecto A y el proyecto B. Con respecto al proyecto A, sabemos que tiene una inversión de $12,000 y que genera entradas de efectivo operativas de $4,000 para el primer año, de $4,000 para el segundo año, de $4,000 para el tercer año, de $8,000 para el cuarto año y que el flujo terminal es de cero. En el caso del proyecto B, posee una inversión inicial también de $12,000 y sus entradas de efectivo operativas son de $8,000 en el primer año, de $4,000 en el segundo año, de $2,000 en el tercer año, de $2,000 en el cuarto año y también con un flujo terminal de cero. Entonces, nos preguntamos cuál proyecto debe elegirse. Para esto entonces disponemos de diferentes técnicas de evaluación o criterios de evaluación. Los principales son los siguientes. Tenemos el periodo de recuperación, el valor actual neto conocido como VAN o VPN y la tasa interna de retorno también conocida como TIR. Entonces vamos a hablar del periodo de recuperación. El periodo de recuperación es el tiempo que se requiere para recuperar la inversión inicial. Entonces, para el proyecto A, conociendo esta información, nos preguntaríamos cuánto tiempo se requiere para recuperar la inversión inicial de $12,000.
Entonces nos damos cuenta de que se requieren 3 años, de que estos flujos generados por el proyecto durante estos 3 años suman $12,000 y que por lo tanto el periodo de recuperación es entonces de 3 años. Para el proyecto B, el periodo de recuperación es de solo 2 años, porque sus flujos para el año 1 y el año 2 suman $12,000, que es la inversión inicial. Desde este punto de vista, sería preferible el proyecto B en el sentido de que genera un periodo de recuperación más corto que el proyecto A. El problema que tiene el periodo de recuperación es que no considera el valor del dinero en el tiempo. Entonces, no nos está diciendo cuánto vale este dinero que recibimos 3 años después con respecto al que recibimos un año después. Entonces, podría ser que dos proyectos tengan el mismo periodo de recuperación, pero que haya importantes diferencias entre ellos. No considera lo que pasa después del periodo de recuperación. Por ejemplo, el proyecto A, después de su periodo de recuperación, genera un flujo muy alto. El proyecto B, después de su periodo de recuperación, genera flujos muy bajos. Eso no lo dice el periodo de recuperación ni lo toma en cuenta. Y no nos garantiza que se maximiza la riqueza de los socios, en el sentido de que no considera los flujos de efectivo, no es posible considerar los riesgos, no es posible considerar el valor del dinero en el tiempo, lo que pasa luego del periodo de recuperación. Entonces, no nos garantiza que se maximice la riqueza para los socios. Entonces, vamos a considerar una segunda alternativa, que es el valor actual neto. El valor actual neto es la suma del valor presente de la corriente de flujos de efectivo descontados a la tasa de costo de capital menos la inversión inicial. Entonces, para calcular el valor actual neto de un proyecto, por ejemplo, el proyecto A, vamos entonces a hacer lo siguiente. Necesitamos una tasa de costo de capital para la empresa. Supongamos que en este caso el costo de capital para esta empresa es del 10%. Y entonces, los flujos de efectivo se van a descontar a un factor que es 1 más la tasa de costo de capital elevada al número de periodos que transcurren para poder obtener ese dinero. Esto realmente lo que hace es traernos a valor presente el flujo de efectivo. Entonces para el año 1, esto sería tomar 1 más el 10%, o sea, 1 más 0,10 y elevarlo a la 1. Esto nos da 1,10. Para el año 2 sería 1 más 0,10 elevado a la 2 y esto nos da 1,21. Para el año 3 va a ser 1 más el 0,10 elevado a la 3. Esto nos da 1,33. Para el año 4, esto va a ser 1 más 0,10 elevado a la 4. Esto nos da 1,46. Y entonces después usamos este factor para descontar los flujos de efectivo. Entonces el flujo de efectivo para el año 1 es de $4,000. Esto lo vamos a dividir entre 1,10. Nos daría 3,636,36. Para el año 2 tomamos el 4,000 del año 2 que lo dividimos entre 1,21 y esto nos da 3,305. Para el año 3 tenemos otra vez un flujo de 4,000 que dividido entre 1,33 es de 3,005. Para el año 4 el flujo es de 8,000, 8,000 se divide entre 1,46 y eso nos está dando 5,464. Esto nos está diciendo que esos $8,000 que vamos a recibir hasta dentro de 4 años valen o equivalen a $5,464 hoy, a la tasa del costo de capital del 10%. Entonces, estos flujos descontados los vamos a sumar y obtenemos una suma de 15,411,52. A esta suma de los flujos descontados le vamos a restar la inversión inicial, que en este caso es de $12,000. 15,411 menos 12,000 nos da entonces un valor actual neto de $3,411,52. El criterio para aceptar el proyecto es que si el valor actual neto es mayor que 0, el proyecto se acepta y se rechaza en caso contrario. Si este valor actual neto es mayor que 0, nos está diciendo entonces que el valor de los flujos traídos a valor presente supera la inversión inicial y por lo tanto el proyecto nos está generando una ganancia que supera el costo de capital de la empresa.
y por lo tanto es un proyecto que valdría la pena realizar. Si el valor actual neto da negativo, querría decir que el valor presente de los flujos de efectivo no logra superar a la inversión inicial y por lo tanto es un proyecto que no va a generar valor suficiente para la empresa. No va a generar un valor que exceda el costo de capital de la empresa. Por lo tanto, no valdría la pena realizar ese proyecto. Con respecto a lo que es la tasa interna de retorno, tenemos que consiste en la tasa de descuento que equipara el valor presente de los flujos de efectivo descontados con la inversión inicial. En otras palabras, es la tasa que logra hacer que el valor actual neto sea igual a cero. Entonces, por ejemplo, para el proyecto A, con los datos que tenemos, calculamos entonces esta tasa interna de retorno. El cálculo manual de la tasa interna de retorno sería sumamente complejo. Hay que hacerlo con una computadora. Entonces, por ejemplo, con Excel podemos nosotros digitar estos flujos de efectivo y utilizar la función TIR de Excel que nos daría entonces un 21%. El criterio de aceptación o rechazo es el siguiente. Vamos a aceptar el proyecto si la tasa interna de retorno supera el costo de capital. Y lo rechazamos en caso contrario. Entonces, si tenemos un costo de capital del 10%, como vimos en el cálculo del BAN, y aquí tenemos una tasa interna de retorno del 21%, entonces deberíamos aceptar este proyecto. Significa entonces que es un proyecto que genera una tasa de retorno superior al costo de capital. Por supuesto que hay una serie de aspectos adicionales a considerar en el cálculo del BAN y del TIR, e igual cuando tenemos dos proyectos como en este caso, necesitamos entonces hacer una serie de análisis adicionales para poder entonces determinar cuál de los dos proyectos vale la pena realizar. Eventualmente podrían ser ambos según el tipo de proyectos, podría ser que sean proyectos excluyentes y haya que realizar solo uno de ellos, o podría ser que sean proyectos independientes y que la empresa tenga capital para poder realizar ambos. En fin, hay una serie de aspectos adicionales que hay que considerar. Sin embargo, el objeto de este video era básicamente poder presentar estas tres técnicas de evaluación principales que se presentan en el análisis de las decisiones de inversión. Le invitamos